El libro que Ortega dedicó más específicamente a tratar sobre arte lo tituló La deshumanización del arte. Vamos a indagar en lo que significa esa expresión, deshumanización del arte. Y para ello nos vamos a detener primeramente en una serie de reflexiones que son más propias del ámbito de la psicología, pero que nos van a servir de marco en el que incluir el resto de las reflexiones más propiamente artísticas y filosóficas. Freud nos enseñó que la perspectiva que tenemos los individuos no es algo azaroso, que procede de una trayectoria evolutiva que va cambiando a lo largo de la vida. La primera etapa es la etapa narcisista, dice Freud. En ella el niño, el bebé más bien, pues lo que percibe del mundo es un montón de fragmentos de realidad deslavazados, no consigue impresiones conectadas unas con otras, todo aparece y desaparece, es fugaz, y su ver es pasivo, no consigue construir con esas impresiones ninguna figura todavía, ninguna forma. Dice Ortega, si no hubiera más que un ver pasivo, que es propio de este bebé, quedaría el mundo reducido a un caos de puntos luminosos. Un caos de sensaciones, decía Kant, que era lo que aparecía como realidad antes de que los hombres proyectáramos sobre ese caos nuestra interpretación, nuestra forma de estructurarlo, de organizarlo. Desde el punto de vista de Aristóteles, ese caos se identificaría con la materia, lo que existe antes de que las cosas tengan una forma. Y efectivamente Ortega decía que muy probablemente es la materia aquella porción de realidad que más próxima se halla a ser en efecto un caos. La materia pues lo que nos dan los sentidos. El caos que percibimos, que percibe concretamente el bebé y que precede a cualquier interpretación. El bebé va conjuntando poco a poco fragmentos de aquí y de allá, ve una nariz, aquí unos ojos allá, un pecho materno por acullá, y poco a poco va ordenando esas impresiones hasta configurar la figura de la madre. El orden, pues, aparece cuando a la materia, al caos inicial de puntos luminosos, añadimos una interpretación. Humanizamos, por lo tanto, eso que nos dan los sentidos. Mamá y papá no son para el bebé cosas que le entren simplemente por los sentidos. Ha tenido que hacer una construcción con los datos sensoriales que ha ido recibiendo. Por eso decía Ortega, los objetos sensibles dan solo una cara cuando los vemos. El resto, la integridad del objeto, es una construcción nuestra, un pequeño edificio ideal que instauramos tomando como materiales los trozos de él que hemos visto. Concluimos, pues, que esa ordenación de lo que nos aportan los sentidos se realiza unificando los fragmentos que nos aportan esos sentidos, hasta conseguir dar forma al mundo. Ortega decía precisamente, por mundo entendemos la ordenación unitaria de los objetos. Pero a ese mundo ordenado el hombre no llega por las buenas. Para empezar, por el contrario, la vida, dice Ortega, es un caos donde uno está perdido. Es lo que le ocurre al bebé, que no tiene categorías para diferenciar
el arriba y el abajo, el antes y después, el delante y el detrás. En realidad no tiene aún perspectiva. Por eso dice también Ortega, el recién nacido no sabe de distancias. Su mundo es un plano pegado a sus ojos. Necesita un aprendizaje de acomodación ocular para ir situando los objetos en perspectiva. Al cabo de él, el plano del mundo se hace cóncavo y adquiere profundidad. Bueno, pues esta falta de perspectiva, este caos de fragmento, esta falta de ordenación unitaria de los objetos es precisamente lo que trata de recuperar, la perspectiva que trata de recuperar el arte moderno. Recuperar, bueno, más bien podríamos decir regresar. Términos de freudianos, de lo que estaríamos hablando es una regresión a esa etapa del bebé en que la perspectiva está, lo que capta son fragmentos de realidad, deslavazados y desunidos. Como destacado representante del arte moderno, Picasso decía, por ejemplo, ojalá pudiéramos quitarnos el cerebro y usar solamente nuestros ojos. Es decir, ojalá prescindiéramos de interpretaciones y nos atribuiéramos estrictamente a lo que nos dan los sentidos. Por eso Picasso regresa con el cubismo a esa perspectiva del bebé en que todo lo que ve son fragmentos de realidad. Una nariz por aquí, un ojo por allá y una boca por acullá. Eso es apreciable en sus obras. Vamos a poner un par de ejemplos. Y Paul Cézanne, el padre de la pintura moderna, se explayaba también de esta forma. Decía, el artista no es más que un receptáculo de sensaciones, un cerebro, un aparato registrador. Nada de teorías. Obras. Las teorías pierden a los hombres. Somos un caos irisado. Me sitúo delante de mi tema y me pierdo en él. El hombre ausente, absorbido enteramente en el paisaje, la gran invención budista, el nirvana, el consuelo sin pasiones, sin anécdotas, los colores. Un cuadro no representa nada, no debe representar en principio más que colores. Colores, es decir, lo que nos dan los sentidos. Unas veces Cézanne es más protocubista y otras es más entendible. De la fase esta en la que trata de captar solo lo que le dicen sus ojos, vamos a poner también un par de ejemplos. De manera confluyente con esta que nos prestan estas propuestas del arte plástico, pues también en la poesía ocurre algo similar. Stéphane Mallarmé decía, no escribimos los poemas con ideas, sino con palabras. Y sin embargo Ortega decía, en sentido contrario a todo esto, decía, un cuadro, una poesía, donde no quedase resto alguno de las formas de vida, serían ininteligibles, es decir, no serían nada, como nada sería un discurso donde a cada palabra se le hubiese extirpado su significación habitual. Estamos tratando, por tanto, de un arte que pretende regresar a la visión de lo que sería el mundo antes de cualquier interpretación. Por eso Ortega lo llama deshumanizado, porque el hombre es el que aporta esas interpretaciones a lo que estrictamente dan los sentidos.
Es un arte incomprensible, no pretende, el arte genuino, el arte moderno genuino no pretende ser comprendido. Unas veces es más, otras veces menos comprensible, pero en principio el punto de fuga de ese arte, lo que trata de recuperar es lo que precede a la comprensión, lo que precede a la interpretación. Es quedarse con lo que son las cosas cuando son solo materia, cuando forman un caos, el caos original. Decía Ortega en 1933, decía: hace ya no pocos años advertía yo que el hombre había perdido su fe en el arte y que las dos generaciones últimas, hablamos en 1933, tomaron la actitud exasperada de hacer arte con lo que el arte había siempre dejado fuera por inservible, con la última periferia de la vida humana, en que ésta confina con la pura imbecilidad, a saber, con los sueños, con los retruécanos y la ecolalia, con la demencia, con las inversiones sexuales, con la puerilidad, con la arbitrariedad como tal. Ya entonces califiqué el arte como arte de arreglarse con lo que queda, con el residuo y el detritus. En otro momento también, muy propicio al pesimismo, en 1946, escribía también Ortega: está en ruinas casi todo, desde las instituciones políticas hasta el teatro, pasando por todos los demás géneros literarios y todas las demás artes. Está en ruina la pintura, sus escombros son el cubismo. Por ello, los cuadros de Picasso tienen un aspecto de casa en derribo o de rincón del rastro. Está en ruina la música. El Stravinsky de los últimos años es un ejemplo de detritus musical. Está en ruina la economía. Hablaba de 1946. Está en ruina la economía, la de las naciones y la teórica. En fin, está en ruina, en grave ruina, hasta la feminidad. De forma complementaria a este desistimiento de ordenar el mundo exterior, de partir de que la realidad es un caos, pues el arte moderno ha hecho que los artistas se retraigan hacia sus mundos interiores, confiando en que allí encuentren en su absoluta intimidad pues compensaciones que no encuentran en ese mundo exterior que tienden a percibir como un caos. Ortega dice al respecto en el libro de referencia, La deshumanización del arte, dice: el artista se ha cegado para el mundo exterior y ha vuelto la pupila hacia los paisajes interiores y subjetivos. Con lo cual, este artista contraviene los supuestos que tenía establecidos el mismo Ortega cuando decía: el primer mandamiento del artista, del pensador, es mirar bien el mundo en torno. Y corroboraba de esta forma lo que había dicho recurrentemente varias veces a lo largo de su obra, la expresión salvémonos en las cosas, es decir, en el mundo exterior. Vivimos de dentro a fuera, dice también varias veces a lo largo de su obra, Ortega. Vivimos en un mundo exterior, en una circunstancia ordenada por el yo y la circunstancia, que son precisamente lo que tratan de aislar estos representantes del arte moderno. Porque en sentido contrario a Ortega, por ejemplo, decía Pedro Casariego Córdoba, un poeta madrileño que ya ha muerto, decía: solo existe el artista interior, solo se puede ser artista secreto. La comunión todo lo mancha. El artista debe crear dentro de sí mismo. Idea que compartía Kandinsky, el iniciador del arte abstracto, que dejó escrito esto: con el tiempo será posible hablar a través de medios puramente artísticos.
será innecesario tomar prestadas formas del mundo exterior para el hablar interno. Mientras tanto, los surrealistas, pues, se fiaban todo a su intimidad también y al producto de esa intimidad que son los sueños. Había un precedente que cogieron de él el testigo, que es Baudelaire, que había afirmado: la sensatez nos dice que las cosas de la tierra bien poco existen y que la verdadera realidad solo está en los sueños. Y, en fin, saquemos alguna conclusión de todo esto. Y hagámoslo partiendo de algo que dice Ortega también en este libro, en La deshumanización del arte. Dice allí: como en la aldea, al abrir de mañana el balcón, miramos los humos de los hogares para presumir el viento que va a gobernar la jornada, podemos asomarnos al arte y a la ciencia de las nuevas generaciones con pareja curiosidad meteorológica. Siguiendo la pista de este pensamiento y de todo lo que hemos dicho hasta aquí, podríamos llegar hasta el núcleo de lo que ha sido hasta ahora nuestra cultura. Una cultura que se formalizó y que se asentó en el siglo XVII, en los tiempos en que Calderón decía aquello de que la vida es sueño, y Descartes, por el mismo tiempo, decía que la existencia de la realidad exterior es una sucursal del pensamiento. La existencia era una parcela del pensamiento. Esta cultura está llegando a su fase terminal y los artistas modernos, el arte de vanguardia, son los últimos representantes de esa cultura deshumanizada en la que la realidad exterior se ha convertido en un caos, desasistida de las interpretaciones, de las configuraciones que realiza el yo en esa realidad, y el yo, a su vez, se ha encerrado en su intimidad, en los productos oníricos y ajenos a esa realidad. ¿Qué vendrá a superar esta escisión? Pues una cultura en la que el yo se entienda como un yo que se realiza en el mundo exterior, organizando, interpretando, dando contenidos a esa realidad exterior. Y a su vez la realidad exterior sería el campo en el que ese yo viniera a realizarse. Habrá que asumir en los nuevos tiempos que el yo no existe al margen de una circunstancia y que la circunstancia tampoco existe un mundo al margen del yo que lo ordena. En suma, que yo soy yo y mi circunstancia.